Tercer grado Escuela de Pastoral. Lección 28, Propuesta y respuesta. Descubre la luz divina que transforma tu vida. Conecta con el mensaje eterno de fe y esperanza que nos invita a vivir el amor de Dios en cada paso. Únete a este viaje espiritual y renueva tu compromiso con la verdad y la salvación. Oración. Oh Señor, fuente de toda luz y verdad, hoy me inclino ante ti en humilde reverencia, pidiendo que tu gracia ilumine mi mente y corazón. Te ruego, Padre misericordioso, que me concedas la sabiduría para comprender la profundidad de tu revelación, para que, a través de la fe, pueda abrazar el misterio de tu amor infinito revelado en Jesucristo. Te pido, oh Divino Maestro, que guíes mis pasos en el estudio de esta lección sagrada, permitiéndome discernir las verdades eternas que nos unen a ti. Que la gracia del Espíritu Santo fortalezca mi voluntad y me impulse a vivir conforme a los principios de tu palabra, transformando mi vida en un testimonio vivo de fe y esperanza. Agradezco, Señor, por la oportunidad de crecer en conocimiento y espiritualidad, por cada enseñanza que tu divina providencia me regala. Que mi estudio sea un camino de encuentro contigo, donde la catequesis se transforme en una experiencia de amor y renovación, y mi alma se inunde de paz y alegría. Amén. A cada hombre, en lo personal, Dios se dirige y propone su salvación. Jesucristo es el cumplimiento definitivo del misterio de Dios que se revela. La fe, lo que se encierra en la expresión creo, está en una relación esencial con la revelación. La respuesta al hecho de que Dios se revela a sí mismo al hombre, simultáneamente, desvela ante él el misterio de la eterna voluntad de salvar al hombre mediante la participación de la naturaleza divina es el abandono en Dios por parte del hombre, en el que se manifiesta la obediencia de la fe. La fe es la obediencia de la razón y de la voluntad a Dios que revela. Esta obediencia consiste, ante todo, en aceptar como verdad lo que Dios revela. El hombre permanece en armonía con la propia naturaleza racional en este acoger el contenido de la revelación. Pero, mediante la fe, el hombre se abandona del todo a este Dios que le revela a sí mismo, y entonces, a la vez que recibe el don de lo alto, responde a Dios con el don de su propia humanidad. De este modo, con la obediencia de la razón y de la voluntad a Dios que revela, comienza un modo nuevo de existir de toda la persona humana en relación a Dios. La revelación, y por consiguiente la fe, supera al hombre, porque abre ante las perspectivas sobrenaturales. Pero en estas perspectivas está puesto el más profundo cumplimiento de las aspiraciones y de los deseos enraizados en la naturaleza espiritual del hombre, la verdad, el bien, el amor, la alegría, la paz. San Agustín expresó esta realidad con la famosa frase, «Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Así lo escribió en sus Confesiones, libro 1, capítulo 1. Santo Tomás dedica las primeras cuestiones de la segunda parte de la Suma Teológica a demostrar, como desarrollando el pensamiento de San Agustín, que sólo en la visión y en el amor de Dios se encuentra la plenitud de realización de la perfección humana, por lo tanto, el fin del hombre. Por esto, la divina revelación se encuentra, en la fe, con la capacidad trascendente de apertura del espíritu humano a la palabra de Dios. La Constitución Conciliar Dei Verbum hace notar que esta economía de la revelación se desarrolla desde el principio de la historia de la humanidad. Se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio, según se lee en Dei Verbum, numeral 2. Puede decirse que esa economía de la revelación contiene en sí una particular pedagogía divina. Dios se comunica gradualmente al hombre, introduciéndolo sucesivamente en su autorrevelación sobrenatural, hasta el culmen,
que es Jesucristo. Al mismo tiempo, toda la economía de la revelación se realiza como historia de la salvación, cuyo proceso impregna la historia de la humanidad desde el principio. Dios, creando y conservando el universo por su palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo, queriendo además abrir el camino de la salvación sobrenatural, se reveló desde el principio a nuestros primeros padres, como afirma Dei Verbum, numeral 3. Así, como desde el principio el testimonio de la creación habla al hombre, atrayendo su mente hacia el Creador invisible, así también, desde el principio, perdura en la historia del hombre la autorrevelación de Dios, que exige una respuesta justa en el credo del hombre. Esta revelación no se interrumpió por el pecado de los primeros hombres. Efectivamente, Dios, después de su caída, los levantó a la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, después cuidó continuamente del género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo. Después de la edad de los patriarcas, instruyó a dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas, para que lo reconociera a él como Dios único y verdadero, como Padre providente y justo juez, y para que esperara al Salvador prometido. De este modo fue preparando, a través de los siglos, el camino del Evangelio. La fe, como respuesta del hombre a la palabra de la divina revelación, entró en la fase definitiva con la venida de Cristo, cuando al final Dios nos habló por medio de su Hijo, según Hebreos 1:1-2. Jesucristo, pues, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios, como dice Juan 3:34, y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó, conforme a Juan 5:36 y Juan 17:4. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre, según Juan 14:9. Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino, a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte, para hacernos vivir una vida eterna. Creer, en sentido cristiano, quiere decir acoger la definitiva autorrevelación de Dios en Jesucristo, respondiendo a ella con un abandono en Dios, del que Cristo mismo es fundamento, vivo ejemplo y mediador salvífico. Esta fe incluye, pues, la aceptación de toda la economía cristiana de la salvación como una nueva y definitiva alianza, que no pasará jamás. Como dice el concilio, no hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor, según Dei Verbum, numeral 4. Así el concilio, que en la Constitución Dei Verbum nos presenta de manera concisa, pero completa, toda la pedagogía de la divina revelación, nos enseña, al mismo tiempo, qué es la fe, que significa creer, y en particular creer cristianamente, como respondiendo a la invitación de Jesús mismo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, según Juan 14:1. Con la fe, el hombre, ayudado por la gracia sobrenatural, responde de modo original a la autorrevelación de Dios. Hemos dicho varias veces en estas consideraciones que la fe es una respuesta particular del hombre a la palabra de Dios que se revela a sí mismo, hasta la revelación definitiva en Jesucristo. Esta respuesta tiene, sin duda, un carácter cognoscitivo. Efectivamente, da al hombre la posibilidad de acoger este conocimiento, este autoconocimiento, que Dios comparte con él. La aceptación de este conocimiento de Dios, que en la vida presente es siempre parcial, provisional e imperfecto, da, sin embargo, al hombre la posibilidad de participar desde ahora en la verdad definitiva y total, que un día le será plenamente revelada en la visión inmediata de Dios.
Abandonándose totalmente a Dios. Como respuesta a su autorrevelación, el hombre participa en esta verdad. De tal participación toma origen una nueva vida sobrenatural, a la que Jesús llama vida eterna, según Juan 17:3, y que, con la carta a los Hebreos, puede definirse vida mediante la fe. Mi justo vivirá de la fe, como dice Hebreos 10:38. Si queremos profundizar en la comprensión de lo que es la fe, de lo que quiere decir creer, lo primero que se nos presenta es la originalidad de la fe en relación con el conocimiento racional de Dios, partiendo de las cosas creadas. La originalidad de la fe está, ante todo, en su carácter sobrenatural. Si el hombre, en la fe, da la respuesta a la autorrevelación de Dios y acepta el plan divino de la salvación, que consiste en la participación en la naturaleza y en la vida íntima de Dios mismo, esta respuesta debe llevar al hombre por encima de todo lo que el ser humano alcanza con las facultades y las fuerzas de la propia naturaleza, tanto en cuanto a conocimiento como en cuanto a voluntad. Efectivamente, se trata del conocimiento de una verdad infinita y del cumplimiento trascendente de las aspiraciones al bien y a la felicidad que están enraizadas en la voluntad, en el corazón. Se trata, precisamente, de vida eterna. Por medio de la revelación divina, leemos en la Constitución Dei Verbum, Dios quiso manifestarse a sí mismo y sus planes de salvar al hombre, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia humana, según el numeral 6. La Constitución cita aquí las palabras del Concilio Vaticano y que ponen de relieve el carácter sobrenatural de la fe. Así, pues, la respuesta humana a la autorrevelación de Dios, y en particular a su definitiva autorrevelación en Jesucristo, se forma interiormente bajo la potencia luminosa de Dios mismo, que actúa en lo profundo de las facultades espirituales del hombre y de algún modo, en todo el conjunto de sus energías y disposiciones. Esa fuerza divina se llama gracia, en particular, la gracia de la fe. Leemos también en la misma Constitución del Vaticano II, para dar respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Estas palabras, tomadas del Segundo Concilio Araucano y repetidas por el Vaticano, reflejan una verdad esencial. Para que el hombre pueda comprender cada vez más profundamente la revelación, el Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe con sus dones. La Constitución Dei Verbum se pronuncia de modo sucinto sobre el tema de la gracia de la fe. Sin embargo, esta formulación sintética es completa y refleja la enseñanza de Jesús mismo, que ha dicho, «Nadie puede venir a mí si el Padre, que me ha enviado, no lo trae», según Juan 6:44. La gracia de la fe es precisamente esta atracción, por parte de Dios, ejercida en relación con la esencia interior del hombre e indirectamente de toda la subjetividad humana, para que el hombre responda plenamente a la autorrevelación de Dios en Jesucristo, abandonándose a Él. Esa gracia previene al acto de fe, lo suscita, sostiene y guía. Su fruto es que el hombre se hace capaz, ante todo, de creer a Dios y cree de hecho. De este modo, en virtud de la gracia preveniente y cooperante, se instaura una comunión sobrenatural interpersonal que es la misma viva estructura que sostiene la fe, mediante la cual el hombre, que cree en Dios, participa de su vida eterna. Conoce al Padre y a su enviado Jesucristo, según Juan 17:3, y, por medio de la caridad, entra en una relación de amistad con ellos. Esta gracia es la fuente de la iluminación sobrenatural que abre los ojos del Espíritu y, por lo mismo, la gracia de la fe abarca particularmente la esfera cognoscitiva del hombre y se centra en ella. Logra de ella la aceptación de todos los contenidos de la revelación,
en los cuales se desvelan los misterios de Dios y los elementos del plan salvífico respecto al hombre. Pero, al mismo tiempo, la facultad cognoscitiva del hombre, bajo la acción de la gracia de la fe, tiende a la comprensión cada vez más profunda de los contenidos revelados, puesto que tiende hacia la verdad total prometida por Jesús, según Juan 16:13, hacia la vida eterna. Y en este esfuerzo de comprensión creciente encuentra apoyo en los dones del Espíritu Santo, especialmente en los que perfeccionan el conocimiento sobrenatural de la fe, ciencia, entendimiento, sabiduría. Según este breve bosquejo, la originalidad de la fe se presenta como una vida sobrenatural, mediante la cual la autorrevelación de Dios arraiga en el terreno de la inteligencia humana, convirtiéndose en la fuente de la luz sobrenatural, por la que el hombre participa, en medida humana, pero a un nivel de comunión divina, de ese conocimiento con el que Dios se conoce eternamente a sí mismo y conoce toda otra realidad en sí mismo. Con la fe, el hombre acepta de modo convencido y libre las verdades contenidas en la revelación de Dios. Si la originalidad de la fe consiste en el carácter de conocimiento esencialmente sobrenatural que le proviene de la gracia de Dios y de los dones del Espíritu Santo, igualmente se debe afirmar que la fe posee una originalidad auténticamente humana. En efecto, encontramos en ella todas las características de la convicción racional y razonable sobre la verdad contenida en la divina revelación. Esta convicción, o sea, certeza, corresponde perfectamente a la dignidad de la persona como ser racional y libre. Sobre este problema, es muy iluminadora, entre los documentos del Concilio Vaticano II, la Declaración sobre la Libertad Religiosa, que comienza con las palabras Dignitatis Humanae. En ella leemos, entre otras cosas, es uno de los capítulos principales de la doctrina católica, contenido en la palabra de Dios y predicado constantemente por los padres, que el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios, y que, por tanto, nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad. Porque el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, ya que el hombre, redimido por Cristo Salvador y llamado en Jesucristo a la filiación adoptiva, no puede adherirse a Dios, que se revela a sí mismo, a menos que, atraído por el Padre, rinda a Dios el obsequio racional y libre de la fe. Está, por consiguiente, en total acuerdo con la índole de la fe el excluir cualquier género de coacción por parte de los hombres en materia religiosa, según Dignitatis Humanae, numeral 10. Dios llama ciertamente a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por este llamamiento quedan ellos obligados en conciencia, pero no coaccionados. Porque Dios tiene en cuenta la dignidad de la persona humana, que Él mismo ha creado, y que debe regirse por su propia determinación y hacer uso de su libertad. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús, según Dignitatis Humanae. Numeral 11. Y aquí el documento conciliar explica de qué modo Cristo trató de excitar y robustecer la fe de los oyentes, excluyendo toda coacción. En efecto, Él dio testimonio definitivo de la verdad de su Evangelio mediante la cruz y la resurrección, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Su reino se establece dando testimonio de la verdad y prestándole oído, y crece por el amor con que Cristo, levantado en la cruz, atrae a los hombres a sí mismo, según Dignitatis Humanae, numeral 11. Cristo encomendó luego a los apóstoles el mismo modo de convencer sobre la verdad del Evangelio. Precisamente, gracias a esta libertad, la fe, lo que expresamos con la palabra creo, posee su autenticidad y originalidad humana, además de divina. En efecto, ella expresa la convicción y la certeza sobre la verdad de la revelación, en virtud de un acto de libre voluntad. Esta voluntariedad estructural de la fe no significa en modo alguno que el creer sea facultativo, y que, por lo tanto, sea justificable una actitud de indiferentismo fundamental.
Solo significa que el hombre está llamado a responder a la invitación y al don de Dios con la adhesión libre y total de sí mismo. El mismo documento conciliar, dedicado al problema de la libertad religiosa, pone de relieve muy claramente que la fe es una cuestión de conciencia. Por razón de su dignidad, todos los hombres, por ser personas, es decir, dotados de razón y voluntad libre, por lo tanto, enaltecidos con una responsabilidad personal, son impulsados por su propia naturaleza a buscar la verdad, y además tienen la obligación moral de buscarla, sobre todo, la que se refiere a la religión. Están obligados, asimismo, a adherirse a la verdad conocida y a ordenar su vida según las exigencias de la verdad, según Dignitatis Humanae, numeral 2. Si este es el argumento esencial en favor del derecho a la libertad religiosa, es también el motivo fundamental por el cual esta misma libertad debe ser correctamente comprendida y observada en la vida social. En cuanto a las decisiones personales, cada uno tiene la obligación, y en consecuencia también el derecho, de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que, utilizando los medios adecuados, llegue a formarse prudentemente juicios rectos y verdaderos de conciencia. Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, mediante la libre investigación, con ayuda del magisterio o enseñanza, de la comunicación y del diálogo, por medio de los cuales los hombres se exponen mutuamente la verdad que han encontrado o juzgan haber encontrado para ayudarse unos a otros en la búsqueda de la verdad, y, una vez conocida esta, hay que adherirse firmemente a ella con el asentimiento personal, según Dignitatis Humanae, numeral 3. En estas palabras hallamos una característica muy acentuada de nuestro credo como acto profundamente humano, que responde a la dignidad del hombre en cuanto persona. Esta correspondencia se manifiesta en la relación con la verdad mediante la libertad interior y la responsabilidad de conciencia del sujeto creyente. Esta doctrina, inspirada en la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae, sirve también para hacer comprender lo importante que es una catequesis sistemática, tanto porque hace posible el conocimiento de la verdad sobre el proyecto de Dios, contenido en la divina revelación, como porque ayuda a adherirse cada vez más a la verdad ya conocida y aceptada mediante la fe. Consideraciones conexas. No cabe duda de que este curso sobre catequesis, impartido con tanta maestría por el Papa Juan Pablo II, es muy prometedor como forjador de los catequistas, un ministerio altamente estimado por la Iglesia en todos los tiempos y, ciertamente, desempeñado en gran número por los laicos a través de los siglos. Más justamente diríamos por las mujeres, porque en la historia de las parroquias, donde quiera que se diga, han sido las mujeres las que, desde que despuntan a la juventud, se han ocupado de catequizar a los pequeños. Al adentrarnos en el estudio de la catequesis, después del curso sobre evangelización, no solo cubrimos ampliamente el estudio sobre la función profética de los laicos en la Iglesia, sino que nos preparamos asiduamente para desempeñarla. Quizá ninguna otra materia impartida por la escuela de pastoral sea de tal modo exigente en el sentido de poner por obra lo que se recibe. Recibir para luego no impartir lo recibido es, a todas luces, incoherente con nuestro vivir cristiano. Pero, ya lo dice el Papa, esto debe ser realizado tras una preparación esmeradamente adecuada, con el fin de que la catequesis deje de ser algo improvisado y el catequista un espontáneo con grandes deseos de trabajar por el reino de Dios, pero incapaz de cubrir un programa apropiado a la función requerida. Todavía, para terminar esta lección, Juan Pablo II nos recomienda llevar a cabo una catequesis sistemática. Esto es, siguiendo un plan de estudios que haga eficiente nuestra labor, en el cual se combinen adecuadamente el estudio y la formación integral de la persona. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de llevarlos a la vivencia, a hacer de los alumnos personas instruidas y santas. Sí,
Como decimos, somos equipo laico al servicio de la Pastoral e Instituto de Formación para Laicos, al servicio de la Pastoral Parroquial. Nuestra actividad catequética debe ser acorde a este propósito, no solo por estar llamados a ser dirigentes de las escuelas de pastoral, sino porque la vida parroquial tiene entre sus objetivos primordiales y permanentes catequizar a los feligreses en todas sus edades. De este modo, la catequesis de los niños, desde la más tierna edad, los preparandos a la primera comunión, los que deben seguir adelante con el catecismo de perseverancia, hasta llegar a la edad de ingresar a la escuela de pastoral, han de correr a cargo de los laicos dirigentes parroquiales. Finalmente, deben impartirse también catequesis específicas para feligreses en circunstancias particulares, tales como enfermos, encarcelados, privados del oído o de la vista, minusválidos, preparándose a la vida sacramental. Toda esta variedad reclama atención de catequistas bien preparados. Todos ellos requieren la catequesis sistemática y específica, para la cual hemos de prepararnos en lo general antes de acudir a la especialización requerida. Ante este razonamiento debe crecer nuestro interés por una preparación de alto nivel catequético. Las enseñanzas del Papa Juan Pablo II son una instrucción que nos es dispensada de manera a la vez sencilla, fácil de comprender y exhaustiva, la que nos llevará a realizarnos como líderes cristianos capaces de coadyuvar con el Papa, el obispo y el párroco en la acción pastoral. Vale la pena prepararnos. Tercer grado Escuela de Pastoral. Lección 28. Fin.